Al sur del paralelo 60, la Antártida no es solo el continente donde científicos de todo el mundo conviven e investigan en armonía. También es un territorio cuya soberanía se disputan varios países y cuyo futuro tiene muchos interrogantes abiertos. Bueno, pues para hablarnos de la Antártida se encuentran hoy con nosotros en el estudio Eva Martín Roda y Julio López Davalillo, que son profesores del Departamento de Geografía en la UNED. Muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias. Hola Clara, buenos días. Hola, de nuevo. Buenos días. Eva, cuéntanos cómo es el continente antártico. Mira, la Antártida es el cuarto continente más grande del mundo. Está situado casi en su totalidad al sur del paralelo de 66 grados y 30 minutos en latitud sur y se corresponde con lo que entendemos como círculo polar antártico. En general tiene una forma circular, salvo por la península antártica que se prolonga como un saliente hacia América del Sur y por dos grandes escotaduras que son los mares de Ross y de Weddell. Además tiene sus correspondientes plataformas de hielo. En total la extensión de la Antártida es de aproximadamente 14.200.000 kilómetros cuadrados durante lo que denominamos verano austral. En el invierno dobla prácticamente su tamaño a causa de la gran cantidad de hielo que se forma alrededor del continente. El verdadero límite de la Antártida, por lo tanto, no podemos decir que sea el litoral del continente en sí mismo, sino la convergencia antártica, que es una zona claramente definida en el extremo sur de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, y situada entre los paralelos 48 y 60 grados de latitud sur. Además, las corrientes frías que fluyen hacia el norte desde la Antártida se mezclan con corrientes más cálidas que fluyen en la dirección sur, por lo que la convergencia antártica es la que marca la clara diferencia física en los océanos. Por todas estas razones, el agua que rodea el continente antártico se considera un océano en sí mismo y se denomina océano glacial antártico o océano meridional. También quiero señalar que la Antártida no tiene población estable ni población de ningún tipo, salvo los científicos y los grupos de apoyo técnicos que hay a estas poblaciones científicas y para las propias estaciones, pero que son habitantes que normalmente no son permanentes y como mucho están un año. Claro, es que el clima no invita precisamente a quedarse mucho tiempo, pero a pesar del clima ya hace décadas que las grandes potencias y los países limítrofes, Argentina, Chile y Australia, están reclamando partes de ese territorio, ¿no, Julio? Sí, en efecto. Hay que tener en cuenta que más del 95% de la Antártida está cubierto de hielo que contiene cerca del 90% de toda el agua dulce del mundo. Como nos indica el investigador argentino Damián Jakubowicz, la importancia de la Antártida viene dada por los siguientes factores, todos ellos de vital importancia geográfica y geopolítica. En primer lugar, por su cercanía al paso de Drake, que es el canal de comunicación marítima clave entre los océanos Pacífico y Atlántico por el sur. En segundo lugar, la Antártida posee una reserva de ingentes recursos naturales, minerales señaladamente, y especies ictiológicas de gran importancia de cara a la crisis alimentaria mundial que algunos analistas anuncian. La Antártida también constituye un elemento clave del calentamiento global por su condición de regulador climático para los países vecinos, en primer lugar, y para el resto del planeta después. Y finalmente constituye el continente blanco uno de los únicos territorios continentales que cuenta con una colaboración pacífica de los países presentes en el mismo. Sí, Julio, pero fíjate, además todo este territorio tiene otras peculiaridades. Aunque la longitud del borde costero antártico, como tú muy bien sabes, es de casi 23.000 kilómetros, sin embargo, el acceso es complicado. Tan solo se puede entrar a través de la península antártica, que es la que se encuentra geográfica y físicamente más lejos del polo. Y es por lo que no tiene o no está sujeta a los inhóspitos efectos climáticos que se observan en latitudes más cercanas a lo que sería propiamente el polo. Además, esta península es la única zona del continente que no está permanentemente cubierta de hielo y nieve, lo que la convierte casi en un sitio tropical en estas latitudes. Estas cualidades favorables, por otra parte, transforman a esta península en el lugar de entrada del continente y es por este motivo por lo que desde el punto de vista geopolítico, que es el que a nosotros nos interesa, tiene una gran relevancia dentro de lo que es el cono suramericano.
Bueno, si os parece, hagamos un poco de historia, porque la presencia humana y las reivindicaciones territoriales en este continente son relativamente recientes, ¿no? Sí, Clara, mira. En el año 1911, en el mes de diciembre, es cuando el noruego Roald Amundsen llega por primera vez al Polo Sur. Desde entonces han sido muchos los exploradores que se lanzaron a explorar el territorio, en la mayoría de los casos financiados por sus naciones, que tenían apetencia sobre la Antártida. En el año 1908, el Reino Unido reclamó además la soberanía sobre todas las tierras al sur del paralelo de 60 grados, situadas entre los meridianos de 20 y 80 grados oeste y cuyo vértice estaba en el Polo Sur, en la idea de que podía haber muchísimos recursos en este territorio. La superficie reclamada del territorio por los británicos era de 1.700.000 kilómetros cuadrados. Fíjate qué enormidad. Casi 3 veces la extensión de la península ibérica. Otros estados, ante la reclamación inglesa, se pusieron manos a la obra en sus reivindicaciones. Y entonces, en el año 23, Nueva Zelanda dijo que quería para sí la denominada dependencia de Ross. En el año 1924, Francia reclamó la soberanía sobre la denominada Tierra de Adelia. Y además de estas primeras pretensiones territoriales, se produjeron otras por parte de otros estados, como por ejemplo Australia en el año 33, Noruega en el 39, Chile en el 40 o Argentina en el 42. Sí, también conviene aclarar, no obstante, que las reclamaciones que mantienen Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Francia, Australia y Noruega han sido aceptadas mutuamente. Caso aparte son las reclamaciones chilenas argentinas que se producen sobre tierras que ya habían sido reclamadas total o parcialmente por el Reino Unido. Y también es significativo resaltar, por otra parte, que durante los años de la Guerra Fría, ni la Unión Soviética ni los Estados Unidos realizaron reivindicación territorial alguna sobre la Antártida, no reconociendo tampoco las hechas por otros estados. Y aunque muchos expertos opinan que esto se debió a que ninguna de las dos grandes superpotencias quería extender su pugna global a la Antártida, lo cierto es que este hecho facilitó mucho las negociaciones sobre el futuro estatus jurídico que tendría el continente helado. ¿Y desde cuándo datan las primeras negociaciones sobre la soberanía antártica? Ante las apetencias expresadas por los distintos países, rápidamente se percataron las naciones de que sería necesario establecer un régimen jurídico especial para este territorio. Y fue a iniciativa de Estados Unidos que, tratando de atajar el problema, propuso en agosto de 1948 que la Antártida quedase bajo tutela de las Naciones Unidas. También propuso que la administración corriese a cargo de Argentina, Chile, Australia, Francia y de los propios Estados Unidos, además del Reino Unido y de Nueva Zelanda. No obstante, desde un primer momento esta idea tuvo la oposición frontal de los países que también tenían apetencias y sobre todo los más cercanos como Argentina, Australia, Chile y otros más lejanos como Francia y Noruega, que además esperaban poder integrar los territorios de la Antártida bajo su propia soberanía. Tras este primer fracaso inicial para ordenar las reivindicaciones territoriales sobre la Antártida, la situación quedó paralizada durante 2 años, hasta que por fin en el año 1950 la URSS anunció que no aceptaría ningún acuerdo sobre la Antártida en el que ella no estuviera presente o representada. En esta situación era evidente que se iba a necesitar una situación o una solución, mejor dicho, de consenso. En un principio parecía difícil, pero curiosamente fue de mano de los científicos y de la Comisión Científica Internacional de la que vino la solución. Y esta solución vino durante la celebración del Año Geofísico Internacional, que se celebró en el año 1957. Se planteó por parte de estos científicos que se permitiera por parte de todos los estados que querían o aspiraban a tener reivindicaciones sobre el territorio antártico el libre acceso de científicos de cualquier nacionalidad al continente, así como el libre intercambio de los conocimientos y los resultados científicos procedentes de las investigaciones llevadas a cabo en este territorio. Y en este sentido, se puede afirmar también que la comunidad científica consiguió algo que a la diplomacia le había sido prácticamente imposible, es decir, un clima de cooperación y de diálogo internacional sobre la Antártida. Esto es lo que propició la firma el 1 de diciembre del año 1959 del Tratado sobre la Antártida.
En este tratado, Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Reino Unido, Nueva Zelanda, Noruega, Estados Unidos, Sudáfrica y la Unión Soviética se comprometían a una serie de puntos básicos sobre el continente blanco. Pero a día de hoy existen 7 países, que son Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y Gran Bretaña, que mantienen reclamaciones territoriales sobre partes importantes de la Antártida. Estos países sitúan sus instalaciones o bases científicas dentro del territorio que reclaman. Fuera de los reconocimientos mutuos que algunos de estos países han realizado entre sí, ningún otro país reconoce a día de hoy reclamaciones antárticas. Bueno, ya tenemos sobre la mesa el Tratado de la Antártida. ¿Cuáles son los puntos básicos de este tratado? Pues el tratado entró en vigor en junio de 1961, 2 años después de su firma. En primer lugar, el tratado define qué se entiende por espacio antártico. Y en tal sentido se dice que el espacio antártico es aquel que se encuentra al sur de los 60 grados de latitud sur, incluyendo también las barreras de hielo. Una vez que el tratado nos ha definido claramente su ámbito de aplicación, desarrolla una serie de artículos que dotan de un régimen jurídico especial a la Antártida. En el artículo primero se establece la desmilitarización del continente antártico, definiéndose que el espacio en cuestión se utilizará exclusivamente para fines pacíficos, quedando terminantemente prohibidas en el continente las bases militares, las maniobras militares o el ensayo de cualquier tipo de armas. La desmilitarización de la Antártida tendrá un pleno desarrollo en el artículo 5, en el cual se prohibirá toda explosión nuclear en la Antártida y la eliminación de desechos radioactivos en la región. Hay que recordar que en el ámbito de la Guerra Fría, estas cuestiones tenían una importancia capital, alejando a la Antártida de cualquier confrontación militar entre el bloque occidental y el soviético. En el artículo 2, por otro lado, se proclama la libertad de investigación y cooperación científica en la Antártida, siendo desarrollada esta cuestión más adelante en el artículo 3. El artículo 4 también tiene consecuencias muy importantes, pues especifica que no habrá ninguna pretensión de soberanía territorial sobre la Antártida durante el periodo de vigencia del propio tratado. Por lo tanto, no se podrán hacer nuevas reclamaciones. Sin embargo, este tratado sí que de alguna forma salvaguarda a los que ya habían reclamado territorios y dice que se mantendrán los derechos reclamados por estos países. Otros artículos que también son interesantes es el artículo 7, por ejemplo, que establece el derecho de nombrar observadores con libertad de acceso a todas las regiones de la Antártida, con el fin de que se asegure el cumplimiento de los objetivos del propio tratado. O el artículo 9, que determina la celebración de reuniones periódicas de los estados originalmente firmantes del tratado, más de otros estados que se consideran estados miembros consultivos o estados observadores, entre ellos España, a los que se ha concedido el carácter de miembro consultivo, como decía antes, por haber realizado misiones científicas que además han tenido un carácter importante. El depositario de este tratado tan importante para este territorio es el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, Argentina, por su cercanía, se ha reservado para sí la sede permanente de la Secretaría del Tratado Antártico, que está localizado en Buenos Aires desde que fue creado en el año 2004. Parece lógico que esté allí más cerca, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí. Y además del tratado propiamente dicho, ¿había disposiciones anexas o complementos? Pues sí, en efecto. A pesar del gran avance que supuso en un primer momento la firma de este tratado, dando un carácter jurídico especial a la Antártida, en el año 1991 se decidió dar un paso más allá en la conservación del continente helado. Cuestiones como el cambio climático y la necesidad de proteger los diversos ecosistemas de nuestro planeta empezaron a estar ya en la agenda de muchos gobiernos del mundo, y la cuestión antártica también entró en esa agenda. El especial ecosistema que el continente helado representa debía ser protegido, firmándose en concordancia con estas preocupaciones sobre nuestro planeta el llamado Protocolo del Tratado Antártico sobre la Protección del Medio Ambiente. Este protocolo se firmó el 4 de octubre de 1991 en Madrid por los integrantes del Tratado sobre la Antártida. Se prohibía cualquier tipo de explotación de los recursos minerales de la Antártida, solo permitiendo esta explotación para fines científicos. Esta prohibición solo podía ser levantada por acuerdo unánime de todas las partes y alejaba a la Antártida de posibles explotaciones de sus grandes recursos minerales.
Se convertía así este continente en el único lugar del mundo en el cual, hasta ahora, hombre y naturaleza han sabido coexistir, volviéndose lo que un día fue la más apartada e inhóspita de las regiones terrestres en un ejemplo de cooperación y de convivencia de toda la humanidad. Clara, además, fíjate, en la actualidad no se permite el desarrollo de ninguna actividad económica en el territorio antártico, salvo algunas muy puntuales como el turismo, con la que yo no estoy especialmente de acuerdo, pero en fin, esto es una opinión personal. Además, lo que sí que se ha permitido y es de gran importancia ha sido la bioprospección, que es la utilización con fines económicos y sobre todo científicos y médicos de los recursos genéticos de un determinado lugar. Hay que tener en cuenta que aquí puede haber enterrados genes, organismos, microorganismos y proteínas de miles de años, con un claro interés científico. Y además no sabemos lo que hay porque estamos hablando de un continente, como ya hemos dicho, de más de 14 millones de kilómetros cuadrados, que en su conjunto es más grande que Europa. Además es el único continente que le queda a la humanidad por ocupar o prácticamente virgen, salvo estos asentamientos puntuales de científicos. Geopolíticamente, además, el continente blanco tiene una gran importancia por la confluencia de los océanos y el potencial que podría llegar a tener a nivel económico si el Tratado Antártico dejase de tener vigencia. Cuando se firmó el Tratado Antártico, se destinó el territorio a la investigación científica de forma pacífica, desmilitarizada y basada en la cooperación internacional, y esperemos que esto siga así. En este sentido, sin embargo, hoy vemos que China, a través del Instituto de Investigación Polar y con 4 bases permanentes, es el primer país en inversiones en el lugar, seguido por Corea del Sur, Rusia, Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y Australia, lo que desde el punto de vista geopolítico nos da un mapa un tanto complicado. ¿Y qué me podéis decir del contencioso que enfrenta argentinos y británicos desde la Guerra de las Malvinas por la soberanía de un sector de la Antártida Occidental? Bueno, pues este contencioso británico-argentino, fíjate con lo lejos que están, sobre un sector de la Antártida se solapa con las pretensiones chilenas sobre las reivindicaciones de estos dos países sobre el territorio. Sin embargo, la disputa británico-argentina es la más compleja y parece de difícil solución, pues se relaciona directamente, o ellos la relacionan directamente con la disputa por las Malvinas y con otros 2 archipiélagos australes británicos, de nacionalidad británica, que son las Islas Sandwich del Sur y las Georgias del Sur, que reivindica también Argentina. Argentina alega a su favor que tiene una presencia ininterrumpida en la Antártida desde 1904 y que cuenta actualmente con 6 bases permanentes y 7 bases de verano. Según Argentina, Gran Bretaña tiene tan solo 2 bases con ocupación permanente en la Antártida. Una de ellas, la base Halley, desde la que se descubrió en el año 1985 el agujero de ozono. Además, Argentina considera como una de sus regiones geográficas a los territorios antárticos, con el nombre de Antártida Argentina, y 1 millón de kilómetros cuadrados aproximadamente. Sin embargo, esta reclamación de superficie se superpone totalmente con lo que la corona británica denomina territorio antártico británico. Por lo tanto, hoy tenemos un punto de fricción entre ambos países. También tenemos que destacar la reclamación británica, al igual que la argentina, se superpone parcialmente al calificado como territorio antártico chileno y que abarca 1.250.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Por lo tanto, el conflicto entre estos 3 territorios está servido y yo creo que no va más allá gracias al tratado. Julio, ¿cuántas bases científicas hay ahora mismo en la Antártida? Pues hay numerosas bases. La mayoría de los países miembros del Tratado Antártico mantienen bases o estaciones de investigación científica en el continente blanco. Algunas de ellas operan durante todo el año, mientras que otras lo son de carácter temporal y operan solo en el verano austral. Existe una notable concentración de bases en la mitad norte de la península antártica, que, como dijimos al comienzo, es esa prolongación antártica que se aproxima a la Tierra del Fuego. La base más antigua es la estación argentina Orcadas, que funciona desde el 22 de febrero de 1904. Esta base, que está en el archipiélago de las Orcadas del Sur, se encuentra a 1.500 kilómetros al sur de la localidad argentina de Ushuaia. La base McMurdo de los Estados Unidos, que está ubicada a 3.500 kilómetros al sur de Nueva Zelanda, es la mayor de todas, pues puede llegar a albergar nada menos que 1.258 residentes.
Y cabe mencionar, con respecto a esta base, la McMurdo, que estuvo dotada de una minicentral atómica entre los años 1962 y 1972. La también base estadounidense Amundsen Scott, que está situada casi en el polo sur geográfico, mientras que la base rusa Vostok y la franco-italiana Concordia son las más cercanas al polo sur magnético. Eva, ya para terminar, ¿qué vigencia tiene el Tratado Antártico? El tratado, fíjate, que está como protegido porque solamente puede ser modificado por la unanimidad, y quiero destacar esta palabra, unanimidad, de los miembros consultivos del Consejo Antártico, que en la actualidad está formado por 29 países, entre los que, como ya hemos dicho, se encuentra España. La vigencia del tratado, pues de alguna forma podemos decir que es indefinida, porque se propuso que se podían realizar modificaciones por esta mayoría en una conferencia con la participación de los miembros también no consultivos, y se anunció, se dijo que esto se podría realizar 30 años después de la entrada en vigor de dicho tratado. Este plazo debía producirse en el año 1998, que es el año que se podían haber introducido modificaciones, y sin embargo ningún país trató de modificar el tratado, dijo que quería hacer nada y se dejó pasar la fecha. Parece que hay un consenso no escrito de darle una vigencia o una prolongación indefinida de momento, lo cual creo que es una buena noticia para toda la humanidad y que permitirá seguir investigando y sacando todos los recursos científicos, médicos y biomédicos que sean posibles del espacio. Pues esperemos que sea así. La Antártida en la geopolítica mundial, Eva Martín Roda y Julio López Avalillo, profesores de Geografía en la UNED. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias. Muchas gracias a ti, Clara, por tus preguntas. Ha sido un placer, como siempre.